Bueno, vamos a continuar con el tema importante que estamos viendo, el organigrama de la Iglesia de Cristo. Y hasta ahorita hemos visto Jesucristo, apóstoles y profetas. Vamos a seguir con el planteo de ancianos, obispos, pastores, pero vamos a verlo desde el punto de vista bíblico en Efesios. Pero antes de comenzar, tal vez hay algunas preguntas que tengan, hermanos, en el principio. ¿Habrá alguna pregunta que tengan de lo que ya hemos visto hasta ahorita? Muy bien, están digiriendo la comida. ¿Lo han entendido todo muy bien? ¿O simplemente quieren aprovechar bien el tiempo de lo que sigue? Muy bien. En Efesios 4, donde empezamos, donde vimos que Él constituyó, hablando de Jesucristo, y donde vimos que Él constituyó primero, ahí dice en orden, lo vamos a ver en orden, dice, y Él constituyó, dice ahí la Escritura, a unos apóstoles. Ya vimos los requisitos para ser apóstoles. ¿Cuál era la misión de los apóstoles? Enseñar las enseñanzas, la doctrina, las normas de la fe. Dice ahí, y a otros profetas. Ya vimos quién eran los profetas. Ya que no había Nuevo Testamento escrito, el Espíritu Santo se comunicaba a la iglesia a través de los profetas en ausencia de los apóstoles. Y a otros evangelistas, aquí vamos a ver la palabra evangelistas, como está ahí, a otros pastores y a otros maestros. Entonces vamos a estar mirando esto, evangelistas, y lo vamos a mirar de una forma bíblica, sobre todo porque es muy, muy importante. Primero, cuando vemos la parte de los evangelistas, hermanos, una de las preguntas que nos vamos a hacer es, bueno, ¿qué es un evangelista? ¿Qué hace un evangelista? ¿Cómo se nombra un evangelista? Primero, un evangelista es lo mismo que un predicador, es lo mismo que un ministro y puede ser lo mismo que un maestro. Que los títulos que acabo de mencionar son solamente con propósitos didácticos en cuanto a la función. Un evangelista es aquel que ha sido encomendado para predicar el evangelio. Por eso se le titula evangelista. Un predicador es aquel que está predicando, o sea, hablando con autoridad a la iglesia. Un ministro es aquel que es servidor. Y la palabra ministro viene de la palabra hebrea originalmente, que significa servidor, que se utilizaba la palabra especialmente para los sacerdotes que servían al templo. Así que un ministro es aquel que se dedica al servicio de la adoración en el templo de Dios. Por eso se le llama ministro. Y un maestro, como bien la palabra lo dice, pues es alguien que decide enseñar las palabras de Dios. Levanten la mano, ¿quién entiende el concepto o la enseñanza de evangelista? Porque si nos vamos por orden, y si pusieron atención, Dios establece apóstoles, después profetas, y después ¿qué? Evangelistas. La pregunta es, ¿por qué está esto en orden? Muy bien, porque cuando los apóstoles reciben el mandato de parte de Jesucristo, ellos son los que van a enseñar todas las cosas que Él les había enseñado por inspiración del Espíritu Santo. Lo que ahora tienen no lo podéis sobrellevar, pero vendrá poder desde lo alto, les dijo Jesús, y Él les recordará todas las cosas que deben enseñar. Esos son los apóstoles. Los profetas, cuando no había Biblia, Nuevo Testamento, eran los que hablaban por parte del Espíritu Santo. Pero los evangelistas fueron aquellos que su función era predicar o llevar el evangelio a otros lugares.
Primero, veamos aquí en segunda carta de Corintios, capítulo 3, verso 6. Segunda carta a los Corintios, capítulo 3, verso 6. Reiteramos, evangelista es lo mismo que predicador, es lo mismo que ministro y puede ser también un maestro. Puede hacer la función. Haz obra de evangelista, indica predicar el evangelio. Predicar indica lo que estamos haciendo ahorita. Yo puedo evangelizar a alguien o puedo estar evangelizando a un grupo de personas cuando estoy enfocado en el tema del evangelio. Pero el predicador es aquel que tiene la autoridad para edificar, consolar o exhortar. Ya no se trata solamente de predicar el evangelio, sino se trata de corregir, de instruir, de redarguir. El predicador hace esa labor. Aunque evangelista y predicador tienen la misma idea, la función es distinta, pero es el mismo. Mira, segunda carta de Corintios capítulo 3, verso 6. Veamos lo que dice ahí y el que lo tenga lo puede leer. El cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Mira cómo dice ministros. Pablo era apóstol, pero Pablo también era ministro y evangelista. Pablo recibe el apostolado directamente ¿de quién? Pero Pablo recibe la encomienda de evangelizar de la iglesia de Cristo en Antioquía. Eso es distinto. Miren, pongan un separador aquí y vamos a ver lo que dice ahí, Hechos capítulo 13. Hechos 13 dice ahí, Pablo fue apóstol, sí, pero Pablo también fue evangelista. 13:1, 2 y 3. Veamos. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros. Bernabé, Simón, el que se llamaba Niger, que significa negro, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Ministrando estos al Señor y ayunando dijo, para la obra que dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo. ¿Cómo sabían a quién apartar? Porque el Espíritu Santo era el que iba a decidir quién. ¿A través de quiénes? De los profetas. Apartadme, dice, a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, le impusieron las manos. Vamos a estar hablando esta expresión, la imposición de las manos. Esta es una doctrina del Nuevo Testamento. Nos asustamos muchas veces porque cuando escuchamos esto automáticamente pensamos en la denominación evangélica o pentecostés. Pero no se deben de asustar. La imposición de las manos. De esto tengo mucho que decir, poco tiempo de explicar. En YouTube hay una clase que buscan Ricardo Barrera, la imposición de manos. Y ahí aclaro esta enseñanza más claramente. Ahorita brevemente les voy a decir lo que es. La imposición de las manos en el Antiguo Testamento tenía el propósito de bendecir o de encomendar o establecer. En el Nuevo Testamento, la imposición de las manos tenía el propósito de dar un don espiritual, temporal o milagroso y también de encomendar a una misión. Esto era lo que formalmente se conocía como ordenar a alguien o encomendar a alguien. ¿Qué era Pablo para este momento ya, hermanos? Apóstol. Pero aunque él era apóstol, para ser evangelista necesitó que alguien le impusiera las manos.
Eso es lo que estamos viendo. Porque ¿a quién separaron? A Bernabé y ¿a quién más? Y a Pablo. Y entonces, habiendo ayunado y orado, ¿quiénes? Los profetas y maestros. Les impusieron las manos. ¿A quiénes? A Bernabé y a Saulo. Y los despidieron. La imposición de las manos se va a mirar en el Nuevo Testamento como la encomienda. De ahí se encuentra la idea del organigrama. Esto es, que para que una persona reciba autoridad, reciba una posición y pueda hacer bien su función, requiere que se le encomiende, o como la Biblia lo dice, que se le imponga las manos. Levante la mano que me han entendido, hermanos. Vamos a ver algunos ejemplos de lo que estoy diciendo. Cuando tú ves a ellos, dice la Escritura, por ejemplo, ahí en Hechos, en el capítulo 14, en el versículo 23, dice así. Veamos el orden que estamos llevando. Primero apóstoles, luego profetas y luego ¿qué? Evangelistas. Los evangelistas son los que van a encomendar a ancianos, que es lo mismo que obispos y que es lo mismo que pastores. Primero, Pablo era apóstol, amén, pero Pablo necesitó ser encomendado, aunque era apóstol, para ir a su primer viaje misionero, con el propósito de evangelizar. Le impusieron las manos para encomendar. Pablo está evangelizando y en la iglesia primitiva, lo vimos ayer, cuando toda una sinagoga se convertía, ya la sinagoga tenía ancianos, diáconos, rabís, cantores y miembros. Eso lo vimos ayer. Si tú no estuviste ayer, lo siento mucho. Pero si estuviste ayer, ya viste eso. Una de las preguntas que me hacen es, ¿cómo es posible que Pablo llegaba y luego encomendaba ancianos? Y nosotros no podemos luego encomendar ancianos, porque somos gentiles. Y porque dura más tiempo a un gentil que a un judío entender la ley de Dios. ¿Por qué? Porque reiteraba lo que decía en la mañana. El judío ya tiene una idea de lo que es vivir en santidad, pues ya lo ha vivido desde pequeño. El gentil ha vivido siempre en el mundo. Entonces, ¿quién lleva más ventaja, el judío o el gentil? El judío. Y si toda una sinagoga se convierte, la sinagoga ya tiene ancianos. Entonces, si llega Pablo a un lugar donde es una sinagoga que ya ahora es iglesia de Cristo y ve, nada más es caso de establecer a los ancianos, que ya estaban fungiendo como ancianos antes. Y dice ahí 14, en el verso 23, el que lo tenga lo puede leer. 14, verso 23. De Hechos. Y constituyeron ancianos en cada iglesia, y habiendo orado con ayunos, les encomendaron al Señor en quien habían creído. ¿Quién encomendó? ¿Quién encomendó, hermanos? Pablo. ¿Qué fue a quiénes encomendó? A los ancianos. Un anciano no puede encomendar a otro anciano. La iglesia no es la que establece ancianos. Quien encomienda a los ancianos es un evangelista, o predicador, o ministro. Y de esta manera se entiende, ¿quiénes establecen a los ancianos? Los evangelistas. Pero ¿quiénes encomiendan a los evangelistas? Los ancianos. Y hay un ciclo que nunca se va a terminar. ¿Sí se fijan? Por ejemplo, si vemos a Timoteo, en la primera carta de Timoteo, en el capítulo 4, en el verso 12, 13 y 14, miraremos esto. Ahora, sépase que
ancianos, bíblicamente hablando, no puede haber uno. Tiene que haber, porque la Biblia siempre que habla de más de un anciano. Siempre lo habla en plural. Ancianos. Nunca puede haber uno. Puede haber dos, puede haber tres, puede haber 50, pero no puede haber uno. Sépase que, y ahorita vamos a ver más eso cuando entremos a la parte de ancianos. Sépase que la parte obispos tiene un significado. Y la parte pastores tiene un significado. Esto es, ancianos indica la experiencia y la edad, pero es lo mismo en cuanto a función en el organigrama de la iglesia. Obispo significa en el griego supervisor. Es lo que hace un anciano, supervisa las almas de una iglesia. Un anciano, por su experiencia, dirige con experiencia a las almas. Y un pastor, de la palabra griega poimen, de la palabra griega poimen, quiere decir un pastor en cuanto al rebaño o ganado, que es lo mismo que hace un obispo. El pastor lleva a las ovejas, al ganado, les da de comer, las sana, está cuidando de ellas. Entonces, anciano, obispo, pastor es lo mismo. La Biblia no enseña la idea de arzobispos. Eso no es bíblico. ¿Ok? Obispos sí, ancianos sí, pastores sí, pero no es en una iglesia, no puede haber solamente un pastor, tiene que haber varios pastores. Cuando a mí me conoce la gente, me dice, pastor, y siempre, no, soy predicador. Bueno, sí, pero sigue siendo mi pastor. No, soy predicador, hay que corregir eso. ¿Ok? Ahorita explicaremos más aparte, estamos viendo los evangelistas. Sépase que Timoteo fue un joven que cuando Pablo va en su viaje misionero, llega a Listra y a Derbe y oye de un joven que tiene muy buena reputación, tiene favor con todos, y entonces oye de este joven y decide llevárselo. ¿Quién era Timoteo? Era hijo de una judía y era hijo de un griego. Por lo tanto, cuando un judío se casa con un gentil, en la sinagoga lo excomulgan. ¿Sí me entienden? No lo dejan, es más, la judía ya no podía entrar a la sinagoga. Por lo tanto, sus hijos no pueden ser circuncidados, porque no son judíos. Los ven como perros. ¿Ok? Lo ven como abominación. Por eso los judíos, varones, cuando ellos hacen una oración, ¿qué dicen en la mañana? Adonai, Señor, te doy gracias, primero, porque no nací siendo mujer. Segundo, porque no nací siendo esclavo. Y tercero, porque no nací siendo gentil. Esa oración la hacen los judíos todos los días. Si tu hija se va con un gentil, tú eres abominable ante la sinagoga. Todavía te aceptan, pero ya no te ven igual. Y tu hija no puede entrar a la sinagoga. Y tus nietos ni se les ocurra venir. Y si tú quieres circuncidarlo, no hay ningún rabí que te lo va a circuncidar. Por eso entendemos que Timoteo no estaba, ¿qué? Circuncidado. El pobre nunca lo dejaron entrar a las sinagogas. Pero su madre no se olvidó de la ley. Y su abuela tampoco. Y le siguieron enseñando a Timoteo de la ley. Y sabía mucho. Ahora, viene el evangelio y para Timoteo es lo más grande del mundo. ¡Wow! Por parte de mi madre nadie me ha aceptado en toda la vida. Y por parte de mi padre pura mitología griega. Pero aquí viene el evangelio. No hay judío ni griego. Y me van a aceptar incircunciso. Oh, la gloria para Timoteo entró con ganas y le echó ganas. Viene Pablo, oye de Timoteo, se lo quiere llevar. Vámonos, Timoteo. Se lo lleva. Pero antes de irnos, vamos a tener que circuncidar. De grande, hermanos.
La edad de Timoteo tenía que ser próxima a los 30 años. Porque cuando la palabra griega dice joven, se refiere a no un adolescente, sino a un joven de 30 años. Por eso si tienes 30 años todavía eres joven. En la cultura judía. En la cultura mexicana, cásate, ten hijos porque ya te acabó el tiempo. Entonces, cuando vemos esta idea, hermanos, Pablo podía tomar a Timoteo y enseñarle, pero eso no lo hace evangelista. Timoteo puede predicar el evangelio, pero no lo hace evangelista, predicador o ministro. Lo que lo hace predicador es la imposición de manos también, la encomienda. Y ven lo que dice ahí, 1 Timoteo 4:12. Pablo lo dejó en Éfeso ya como predicador, pero no porque Pablo lo haya hecho predicador. Pablo no tenía ese poder. Pablo es apóstol. Quien tiene el poder es alguien más, porque es por orden, organigrama, a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores. Y dice, el que tenga puede leer el versículo 12 y 13. Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sea ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Muy bien. Entre tanto que voy, ocúpate de la lectura, la exhortación y la enseñanza. Y dice, ve, no descuides el don que hay en ti. ¿Ok? Y dice, que te fue dado mediante profecía con la ¿qué? Léanle, imposición de las ¿qué? Ahora, les voy a preguntar, ¿no es esto una práctica de la Iglesia de Cristo? O sea, como se ve aquí, ¿no es algo que ellos hacían? Claro, esto los identificaba, era parte de su identidad. Y dice, ¿quién le puso las manos? El presbiterio. Y tú dices, ¿y esos quiénes son? Porque nunca los había escuchado. Presbiterio es un título que se le da al cuerpo de ancianos, obispos o pastores. O sea que Timoteo fue enseñado por Pablo, pero quien lo hace predicador es la imposición de las manos de los ancianos. Porque quien ordena y encomienda son los ancianos al evangelista. Y quien ordena y encomienda a los pastores, ancianos u obispos es el predicador o el evangelista. Como que nunca. A ver, levanten la mano. ¿Quién nunca había escuchado esto en su vida, hermanos? No sé en qué iglesia han ido ustedes. Lo estamos viendo en la Biblia, ¿no, hermanos? Ahí está. Y no solo eso. Vean lo que dice la Escritura en cuanto a la imposición de las manos o en cuanto a la encomienda. Primera carta de Corintios, en el capítulo 9, Pablo está haciendo un relato en cuanto a su vida como predicador. Porque Pablo era apóstol y predicador de los gentiles. Una cosa es ser apóstol, otra cosa es predicador. El predicador no puede ser apóstol en el aspecto de los requisitos. Hoy en día ningún predicador puede ser apóstol. En aquel tiempo Pablo era apóstol, pero también era ¿qué? Predicador. Como Pedro. Pedro era apóstol, pero también era anciano de la iglesia. Como Juan, era apóstol, pero también era anciano de la iglesia. En el caso de Pablo, él no fue anciano de la iglesia, fue solamente predicador, ministro, evangelista, maestro. 1 Corintios capítulo 9 dice así, cuando está hablando Pablo de los requisitos o de los beneficios de ser predicador o de ser evangelista, se está desahogando con la iglesia en Corinto. Y les dice a ellos, 9:5, ¿no tenemos derecho de traer con nosotros una hermana por mujer como también los otros apóstoles y los hermanos del Señor y Cefas? Pablo no traía mujer en sus viajes misioneros. Mi esposa me acompaña esta vez. Pablo no tenía quien lo acompañase, no tenía esposa. Entonces está diciendo, ¿yo no tengo derecho a esposa? Sí, un predicador puede tener esposa, pero si tiene el don de continencia, como Pablo, no necesita. Dice ahí el versículo
9. Porque en la ley de Moisés está escrito, no pondrás bozal al buey que trilla. ¿Tiene Dios cuidado de los bueyes? ¿O lo dice enteramente por nosotros? Pues por nosotros escribió, porque con esperanza debe arar el que ara, y el que trilla con esperanza debe recibir el fruto. Entonces, si uno está predicando el evangelio, uno debe de recibir de la iglesia el sostenimiento material. Pablo se está quejando porque los corintios parecía que eran del DF. Estoy muy cerca de aquí. Entonces, es verdad. Y dice, si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, ¿es gran cosa si segáremos de vosotros lo material? Dice Pablo, yo debería de recibir sostenimiento de la iglesia en Corinto, pero no lo recibo. ¿Por qué? Dice ahí en el versículo 14, y se compara con los levitas, versículo 13. ¿No sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo y los que sirven del altar participan? Así también ordenó el Señor a los que anuncian el evangelio que vivan ¿de qué? Saben, yo he estado en muchas iglesias de Cristo, Dios me ha bendecido, pero he estado no solamente en iglesias de Cristo, en el norte de América, en el centro de América, en el sur de América, en el Caribe, en Europa, en África, en el Medio Oriente y en Asia. ¿Okay? O sea, si tú me explicas la iglesia de Cristo, hay un problema con las iglesias de Cristo. Es el problema de los corintios. Las iglesias de Cristo no quieren, en su mayoría, no todas, sostener a su predicador. Eso es un gran problema, hermanos. Sí quieren que dé sus buenos sermones, pero no lo quieren apoyar, que trabaje y que predique. Y es una inmadurez en las iglesias que inconscientemente, cuando hay predicadores que hacen los dos, que trabajan y que predican, quieren que todos hagan lo mismo, olvidándose de la enseñanza del Señor. Y dicen, es que así Pablo estuvo, pero Pablo no siempre estuvo haciendo tiendas, hermanos. Pablo estuvo muchas veces siendo sostenido por la iglesia. Si no, ¿cómo iba a hacer viajes misioneros? O diría yo lo siguiente, ¿cómo podría yo estar aquí entre vosotros? ¿Quién me va a pagar la renta en la casa en Chicago? Si los hermanos en Chicago o en Elgin no me dieran honorarios o sostenimiento. ¿Cómo podría yo predicar en Cuba o predicar en Centroamérica o predicar ahorita que estuve en Mazatlán y en Piedras Negras si ellos no me dan mi sostenimiento? Estaría preocupado por cómo voy a pagar el gas cuando la temperatura está a 11 grados centígrados bajo cero. Entonces, esto es algo que se da en todo el mundo, en la iglesia de Cristo. Pero el Señor ordenó que los que anuncian del evangelio, que vivan ¿de qué? Pero nosotros tenemos en nuestra cultura un problema, que pensamos que quien recibe de la iglesia se está aprovechando de la iglesia. A ver, levante la mano si no es cierto que así muchos piensan en el mundo. Y que cuando invitamos a un visitante, cuando entra dice, oye, ¿y ese que predica, qué trabaja? No, ese no hace nada. No, ¿cómo que no hace nada? No, no se dice no hace nada. Ese hace mucho. Pero se nos ha olvidado. Y Pablo sabía que a los corintios se les había olvidado. Pablo dice, no les voy a pedir. Versículo 15. Pero yo de nada de esto me he aprovechado, ni tampoco he escrito esto para que se haga así conmigo, porque prefiero morir antes que nadie desvanezca esta mi gloria. Pues si anuncio el evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad. Y ay de mí si no anunciar el evangelio. Por lo cual, si lo hago de buena voluntad, recompensa tendré. Pero si de mala voluntad, la comisión me ha sido ¿qué? Encomendada. ¿Cómo? Por la imposición de manos ¿de quién? De los de Antioquía. ¿Qué dice Pablo? Tengo que predicar. Tengo que predicar. Que el predicador, a ver, vamos a entender esto en forma correcta. El predicador es encomendado por el grupo del presbítero, que son los ancianos o obispos o pastores. ¿Todos entienden eso? Pero Timoteo tuvo que haber sido antes de eso enseñado por un maestro. ¿Quién fue el maestro de Timoteo? Pablo. Pero Pablo, una vez estando,
recibe al grupo de los ancianos. ¿Y qué es lo que hace Pablo? Ya está listo este muchacho. Ahora sí que, encomiéndenlo. ¿Y qué hacen ellos? Cuando hablamos de imposición de manos, muchos se asustan porque visualmente piensan en la parte denominacional o religiosa. No. La imposición de manos desde el Antiguo Testamento lo puedes leer en el libro de Génesis, capítulo 49, lo puedes leer en el libro de Números, cuando se establecen sacerdotes. Se imponía las manos sobre la cabeza de otra persona o sobre los hombros, y esto era no nada más encomendar o dar autoridad a alguien. De parte de Israel, le da la bendición a José y a sus hijos. De parte de Moisés, le da la encomienda a Aarón. Esto es muy dado en el Antiguo Testamento. Ahora, en el Nuevo Testamento, le impusieron las manos a Pablo y a Bernabé. Claro, se las impusieron. Le impusieron las manos a Timoteo. Claro, se las impusieron. Pablo le impuso las manos a los ancianos. Claro, se las impuso. La idea no tiene que ver con que en el momento que tú tocas la cabeza o el hombro de alguien, estás pasando como por arte de magia, así te estoy pasando. No, eso no tiene que ver. Es públicamente darle autoridad a alguien más de alguien que ya tiene autoridad. ¿Tenía Pablo autoridad? Sí. Como apóstol y como evangelista. ¿Por qué? Porque la de apóstol había recibido de Jesús y porque la de evangelista había recibido de los de Antioquía. Pero ahora que pone las manos sobre los ancianos, él está estableciendo ancianos. Y ahora, esos ancianos establecerían evangelistas. Y esos evangelistas establecerían otra vez, ¿qué? Ancianos. Y el ciclo nunca terminaría. Por eso cuando me dicen, hermano, en cuanto a las escuelas bíblicas, ¿cuál es el detalle? Mira, una escuela bíblica, lo que importa no es el diploma. ¿Ok? Lo que importa es la encomienda. A ver. Hay escuelas bíblicas que van 2 años. Y hay escuelas bíblicas que van 3 años. Y hay escuelas bíblicas que van 4 años. Pero ¿quiénes enseñan? Maestros. Está bien. Pero ¿quiénes encomiendan? Los ancianos. Porque si tú vas a cualquier escuela bíblica de la Iglesia de Cristo, lo más importante en la graduación no es el diploma que te dan con tu foto, porque eso es basura en el aspecto del cielo, de la iglesia, porque cualquiera puede recibir su diploma, pero la encomienda es diferente. Siempre en una graduación de la Iglesia de Cristo, de alguna escuela bíblica, siempre vienen ancianos. No porque sean los que sostengan la escuela, no, vienen para encomendar a los evangelistas. Y no es el director que pasa que no es anciano, a ver, yo los voy a encomendar, no es el que lo hace, siempre lo hace un anciano, representando al cuerpo del presbítero. Se levanta y encomienda. Yo encomiendo, yo ordeno que prediquen el evangelio, bla, 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 y hace una oración. Y ese grupo de hermanos que estudió por 1, 2, 3, 4 años, que se supone están ya preparados porque el anciano, los ancianos han revisado el currículo, las clases que se dan, saben lo que se está enseñando. Se supone que ellos libremente pueden decir, podemos encomendar a estos para ser evangelistas porque están altamente preparados para predicar el evangelio. Eso es lo que importa en una ceremonia final. Ahora, si es verdad que puede haber que haya un predicador, un evangelista que esté encomendado y que no haga nada, porque de esos hay muchos. Los encomiendan y su vanagloria, su vanidad es el diploma. Y van y lo ponen en la sala, pum. Y van y lo ponen en el edificio, pum. Y van y quieren que todos sepan, pero no hacen nada de obra de evangelista. Es más, ni se dedican al evangelio. ¿Qué es lo que hacen después? Ya no quiero predicar y ya se meten a trabajar. Entonces, y es verdad que hay hermanos que no han recibido la encomienda, que hacen más obra de predicador, aunque no tengan encomienda. Esa es una realidad.
Pero cuando hablamos de la Biblia, la manera correcta que vemos en el modelo bíblico es esa. Así es como se hacía, y así es como se hace, y así es como se debe seguir haciendo. Es más, si vemos en la carta de Tito, vean qué dice Tito. Tito, capítulo 1, en el verso 5. Tito también es un predicador. Si es predicador, tenemos que entender que ya había sido encomendado, ordenado. Tito 1:5 dice así: Creta es una isla que se encuentra en el mar Mediterráneo, es un país el día de hoy. Dice, por esta causa te dejé, ¿en dónde? En Creta. ¿Para qué? Para que corrigieses, ¿qué? Lo deficiente. Y establecieses, ¿qué? Ancianos, plural, que es lo mismo que obispos, que es lo mismo que ¿qué? O que estableciese el grupo del presbítero. ¿Por qué el anciano? ¿Por qué se necesita a Tito que los establezca? ¿Por qué, hermanos? ¿Ah? Porque él es evangelista, porque es el modelo bíblico. Ve cómo no es que están los de Creta y no, ¿sabes qué? Vamos a ser ancianos tú y yo, ¿qué te parece? Está perfecto, a ver, yo te pongo la mano y tú pónmela a mí. Así no es como funcionaba. Porque así habría conflicto de intereses. O no hay ahí como quien dice, a ver, yo empecé la obra aquí y pues yo quiero ser su anciano y pues no hay nadie que me encomiende, pues ahí va. No es así tampoco. Porque si esperas un evangelista, hay libertad de conflicto de intereses. Hay equidad. Hay objetividad. Hay neutralidad. Mate, llegaba Tito, a ver Tito, sabes que tenemos aquí unos varones que anhelan el obispado y quieren. Y decía Tito, bueno, está muy bien, pero vamos a ver primero. Vamos a ver primero si llenan los requisitos. Vamos a ver primero. Si los llenan, los establecemos. ¿Quién, Tito? Pues yo soy el evangelista. Y yo los establezco y ahora ellos son ancianos y yo me sujeto a ellos. Pero fíjate cómo le dice Pablo a Timoteo, 1 Timoteo capítulo 5, en el verso 22. Esta carta es a Timoteo. ¿Por qué tiene que haber un balance entre los evangelistas y los ancianos? Yo hablaba con un joven ahorita, y esta es una realidad que está pasando en las iglesias, hermanos. ¿Okay? Miren, en las iglesias a veces nada más tienen un predicador y nunca quieren establecer ancianos. ¿Quién ha visto eso? Y hay veces en las iglesias se tiene una mala experiencia con un predicador, un evangelista. Vamos a decir que comete un error, vamos a decir que se roba dinero de la ofrenda y lo excomulgan, vamos a decir que enamora a una hermana y lo excomulgan. Entonces quedan tan tristes, tan acongojados, que están preocupados y ya nunca contratan predicador, porque piensan que se las van a volver a hacer. Levántame a quien conoce a esos. Entonces, tenemos iglesias donde no hay predicador y tenemos iglesias donde no hay ancianos. Y esto es una realidad, no solamente en México, en Centroamérica, en Sudamérica, en Europa, en el Medio Oriente y en Asia. ¿Por qué podían establecer ancianos en aquel tiempo tan rápido? Porque la mayoría eran judíos y eran sinagogas. ¿Por qué es más difícil ahora? Porque la mayoría somos gentiles. Por eso dura más tiempo, hermano. Ahora, ve lo que le dice Pablo a Timoteo. Dice, no impongas, 5:22, no impongas con ligereza las manos ¿a quién? A ninguno. ¿Sabes cuál es el consejo de Pablo a Timoteo? Dice Pablo, como tú eres predicador y como tú puedes establecer ancianos, cuando los establezcas y cuando pongas las manos sobre ellos, no las pongas con ligereza, sino que piensa bien lo que vas a hacer. Porque una vez establecido un anciano,
¿Se le suben los qué? Los humos. ¿Alguien conoce a un anciano que se le subieron los humos, hermanos? No se acelere, hermano. Dice, el hermano está hablando todo lo que yo quería que hablara. Espérate. Fíjate. El predicador establece ancianos. El anciano establece al predicador. Y al hacer esto hay un balance. Hay un ciclo que nunca termina. La iglesia tiene que sujetarse a la identidad de la iglesia, que es esta. Ahora, ¿qué pasa? Cuando no hay predicador y solamente hay ancianos, no hay balance en la iglesia. Tú sabes que el gobierno de los Estados Unidos está sacado de la idea bíblica, donde hay tres poderes: el poder ejecutivo, el poder legislativo y el poder ¿qué? Y ustedes, si me permiten, son una copia de Estados Unidos. Y México y Estados Unidos son una copia de Roma, porque de ahí vienen las leyes, el Senado y todo lo demás. Ahora, ¿qué pasa? Si hay un grupo de ancianos, el presbítero, y no hay predicador, ¿quién les puede decir algo? A ver, ¿quién les va a decir algo? Dice, 1 Timoteo 5:17, los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y en enseñar. Sí, puede haber un hermano que sea anciano y que enseñe o que predique, si es posible. 18. Pues la escritura dice, no pondrás bozal al buey que trilla y digno de celebrar su salario. Contra un anciano, ¿a quién le está hablando Pablo? ¿A un qué? Predicador. ¿Quién es Timoteo? Contra un anciano no admitas acusación, sino con 2 o 3 ¿qué? Y el contexto son ancianos. A los que persisten en pecar, repréndelos delante de todos. A ver, si no hay predicador, ¿quién le puede decir algo a los ancianos? Entonces los ancianos hacen y deshacen y la iglesia destruye. Y si no hay ancianos y solamente hay predicador, ¿quién le puede decir algo al predicador? Y el modelo que hemos optado en muchas iglesias es que la iglesia tiene años con un predicador o años con puros ancianos. Y no hay balance. Entonces tienes un miembro, tienes un borreguito de la iglesia del Señor, ¿verdad que sí? Entonces el borreguito tiene que ser llevado por el pastor. Pero ¿qué pasa si el pastor no es pastor, sino capataz? ¿Qué pasa si el pastor no es pastor, sino jefe? O no hay muchos que se les suben los humos. Y aquí lo que yo digo se va a hacer y ya. Porque el modelo que se ha optado tristemente es a veces se escoge como anciano al hermano que es bueno en los negocios. O al hermano que es gerente en algún lugar. O al hermano que está estudiado en la UNAM. ¿De veras? Se elige eso. Ahora, tienes un hombre que no tiene humildad, que no llena los requisitos, y resulta que estos se pusieron a sí mismos. No los puso ningún evangelista. Llegó el de la UNAM y le dijo al del dinero, oye, hermano, tú sabes, nosotros vamos a gobernar todo este grupo, ¿qué te parece? Sí, ponme las manos y yo te pongo a ti, va. No hay equidad. Hay conflicto de intereses. Entonces, el de la UNAM puso al del dinero, y el del dinero puso al gerente, y los tres son los ancianos. Nadie los estableció, ellos se pusieron. Ahora resulta que como no hay predicador, no hay nadie que les diga nada. No hay balance. Dice ahí, contra un anciano no admitas acusación. O sea que ve, quien recibía la acusación de un anciano
era el predicador. Y decía el predicador, hermanos, yo estoy sujeto, el predicador está sujeto a los ancianos. Pero sépase que la sujeción no anula el someternos unos a otros en el temor de Dios. ¿Entienden esa parte? O sea, mi esposa tiene que estar sujeta a mí porque es mi esposa, pero ella tiene la responsabilidad ante Dios de someterme a mí al temor de Dios también. ¿O no es cierto? Si ella ve que yo no ando conforme a Dios, me va a decir, oye, ¿qué? Eso no es correcto, eso no es falta de sujeción. Me está ayudando a someterme al temor de Dios. En el caso de la iglesia, el predicador ve que los ancianos no se están comportando bien. El predicador neutralmente puede decir, hermanos presbíteros, veo esto. ¿Es bíblico? Sí. ¿Dónde lo vemos? En Pablo como predicador con los ancianos de Éfeso. Y les dice a ellos, el Espíritu Santo os ha puesto a ustedes por obispos. Y los exhorta. Pero de entre vosotros saldrán lobos, ¿qué? Tienes a un predicador hablándole a un presbítero. Porque el predicador hay un balance. Pero si uno de los dos no existe, no hay balance. Y muchos lo que hacen es que, bueno, si nunca tengo ancianos, yo tengo control de todo. Y otros, si nunca tengo predicador, pues tenemos control de todo, ¿a poco no? Entonces llega un predicador y el predicador viene con todas las ganas, lo contratan, lo contratan los hermanos, y cuando lo contratan, empieza a predicar. ¿Y ustedes no han visto que en algunos lugares tienen sillas arriba del altar de acá? ¿Sí los han visto? ¿Saben para qué son? Para los ancianos. ¿Sabían eso? En algunos edificios de la iglesia tienen sillas acá arriba. Entonces, cuando hay una iglesia establecida con gobierno espiritual y pasa el predicador, a mí me ha pasado cuando he ido a predicar a otra congregación. En Hawái, por ejemplo, los ancianos salen caminando todos juntos, así juntos. No de corbata, porque en Hawái lo fino, lo adornado es una guayabera de colores de palma y flores. Eso es elegante. Y salen todos los ancianos así. Y entonces se suben y cada uno se sienta en la silla. Y luego viene el predicador, también con hawaiana. Se sube, un anciano pasa y ora por él, se sienta. Entonces el hermano empieza a predicarles. Ahora, ¿quién está cuidando de todo lo que está enseñando? ¿Está peleado o no? ¿Ven el balance? Es hermoso eso. Yo he ido a congregaciones donde una vez estuvimos en una iglesia en Colorado, predicar, y fuimos y antes de empezar me dicen, hermano, ven, vamos a la oficina. Y dije, ay, ¿qué hice? Y yo fui a la oficina y se juntaron, yo y mi esposa, los ancianos así alrededor, hermano. Se agarraron de las manos. Dijeron, queremos orar por ti, hermano, para que tengas una buena predicación. Esos son ancianos, hermano. Yo escuché una vez un anciano que me dijo, el predicador es la cara de la congregación. O sea, es la voz. Y me dijo, mi deber como anciano es primero cuidar al predicador. Pero en nuestra cultura latina no se ve así. Nosotros estamos culturalmente, tristemente diseñados a compartir el poder y la autoridad. ¿O no es cierto? Lo ven a veces como en una cubeta y unas hormiguitas que van subiendo. ¿Y qué dicen? El afroamericano se ayuda en todo, mano. Es el negro, se sube un negro, se sube el otro, sube el otro, sube el otro. ¡Vámonos! Pero el latino no. Se sube uno, se sube otro. Espérate, ¿dónde vas? Bájate. Se sube el otro. Bájate también tú. No sabemos colaborar. De ahí entendemos por qué tristemente en varias ciudades hay 5 o 6 iglesias de Cristo y no se hablan. No es la iglesia, son los 5 predicadores que no se llevan bien. Así está la iglesia de Cristo, hermanos, por no ver la identidad del Nuevo Testamento.
Ahora, el predicador entonces, cuando un miembro viene a la ovejita, le dice, ¿sabes qué? Fíjate que el anciano hizo esto y no me gustó. Ah, está bien. ¿Quién más vio? No, pues vio esta hermana. Ah, ok. De 2 o 3 testigos. Y vas y hablas con él. O vas y hablas con todos los ancianos. Hermanos, fíjense que pasó esto. Ella me dijo, entonces hay un balance. Y cuando tú ves el gobierno de Estados Unidos, el presidente no tiene todo el poder, pero tampoco lo tiene el Senado. Hay un balance. Pero si no hay uno de los dos, como en la carta de Juan, ¿cómo se llama aquel hombre que no le daba la bienvenida a nadie? Ándale. ¿Y qué hacía? Cuando hay un predicador, hay iglesias de Cristo que son 2 o 3, 4 miembros, hermanos, nada más. Tienen 30, 40 años y nada más. Y es más, los pocos que tienen los pierden. ¿Han visto eso, hermanos? Y luego se va el miembro y los queman por toda la vida, hermano. Hacen su vida, su misión, quemar al pobre miembro. Olvídate de eso. Antes no había internet, hermanos. No era tan fácil. Pero ahora resulta que hasta lo publican en Facebook. Y le mandan un mensaje al otro predicador. Y al otro predicador. Y a toda la nación por si se le ocurre. Hermanos, no tenemos el espíritu de predicador ni de anciano. Que nuestra labor es predicar el evangelio y cuidar de las ovejas. Y hay gente que se va, no soporta, hermanos. Hay gente que va a iglesias por temor al predicador. Híjole, es que si me voy y a lo mejor de mí va a hablar también igual, ¿y dónde me voy? No, mejor me quedo. Y ahí tienes al predicador, en vez de dedicarse a predicar el evangelio, a edificar a la iglesia, a consolar a la iglesia, a exhortar, pasa y empieza a hablar de los que se fueron. No, como se acuerdan de aquel que se fue pecador. Y entonces el miembro está asustado, si me voy yo me va a hacer lo mismo. ¿Y sabes cómo se le llama eso, hermanos? Manipulación. Jesús no manipuló a nadie. El que tiene oído, oiga, se fueron los 5,000 o 6,000, como dice Juan. ¿Y qué dice Jesús? ¿Se quieren ir también vosotros? No se manipula, porque la iglesia no es de uno, la iglesia es del Señor. Y como servidores, ministros, predicadores, tenemos esa labor. Entonces, así es como está un balance, hermanos. Si ustedes tienen una iglesia con ancianos, tengan un buen balance. Otra cosa que pasa entre los ancianos es que no solamente son porque los que tienen más dinero, porque son más estudiados, a veces por familias, hermanos. Todos los ancianos son familia. Hay iglesias que la familia es una iglesia familiar. ¿Las han conocido? El predicador, el primo. ¿De quién? Del anciano. Y el anciano, el cuñado. ¿De quién? Del otro anciano. Y los miembros no se sienten bien, porque a veces ya lo ven moros con tranchete. Ya decidió la familia. No, ya. Mejor vámonos, aquí nunca vamos a caber. Y este es un problema real. Pero si el predicador recibiese un cuidado ejemplar, a ver, ¿qué necesita un predicador? ¿Cuál es el trabajo del predicador, hermanos? Predicar. ¿Qué más? ¿Qué más? Evangelizar. Ven ustedes. Visitar. Entonces, si yo soy anciano, yo tengo que asegurarme que esto pase. ¿O no es cierto? Regla. Para 1 hora de presentación, 8 horas de preparación. ¿A poco no les han visto cuando pasa un predicador y se avienta un sermón y dice, como que se preparó ayer en la noche? Levanta la mano, ¿quién ha visto eso? Y hay veces, dices, ay, mire, ese lo predicó el año pasado. ¿Quién ha visto eso? Pero, ¿cómo quieren ustedes que el pobre se prepare cuando tiene que trabajar?
Es que la iglesia somos irresponsables. Queremos una buena predicación, pero que trabaje también. Y una vez yo prediqué un sermón que se llamó Los derechos del predicador. Pónganme atención. Porque pues soy predicador, pero usted no es la congregación. Pero estoy grabando en YouTube y lo van a ver los miembros de Elgin. Pongan atención. Elgin es muy buena congregación a la cual yo sirvo. Me ponen atención, hermanos. Los derechos de un predicador es que si tiene esposa, tienen que vivir al nivel de toda la congregación. ¿Están de acuerdo, hermanos? Si tiene hijos, los hijos tienen que recibir, o tiene la iglesia que esperar lo mismo que de todos los hijos de la congregación. ¿Están de acuerdo? Porque sería ilógico decir, es que es hijo del predicador, no puede tener tenis de esta marca porque es hijo del predicador, y todos los demás con tenis de esa marca. Eso no es justo. Si tiene casa, tiene que estar al mismo nivel que el resto de la congregación. Y si gana dinero, o si le dan honorarios, tiene que ser algo que represente a la congregación. Porque qué triste, vamos a decir que el promedio de la iglesia aquí en Musquis es un ejemplo. No lo digo para tirar lazo, pero sí lo estoy diciendo por eso. Pero pongan atención. Qué triste sería que el promedio de ganancia de la iglesia fuera 500 pesos a la semana. Y que sea lo que se requiere para vivir en Monclova y en Frontera. Y que ustedes le den 100 al predicador. ¿Qué va a hacer el predicador? Tengo 100. Pues es que el predicador tiene que trabajar y sacar los otros 400. Y luego tú veas que esperas que el predicador haga todo lo que tiene que hacer. No. Los ancianos dirían, mira, el hermano no tiene, vamos a sostenerlo bien. Pero si lo sostenemos bien, esperamos buenas predicaciones. Porque ¿qué pasa? Lo sostienes. Tiene todo el tiempo para prepararse, pero anda de flojo. Tampoco. Por eso también el camino del predicador pues ha sido de alguna otra manera maltratado. Entonces, si oyes una buena predicación, se cuida al predicador, porque el anciano va a cuidar de las cosas espirituales de la iglesia. ¿Y cuáles son las cosas espirituales de la iglesia, hermanos? Las necesidades espirituales que vienen de la palabra de Dios. Entonces, si el predicador está dando buenas clases, amén, amén. Aquellos que están sentados, los ancianos, eso, sígale, sígale. Sí, es lo que les queremos decir, pero dilo tú. ¿Sí ves? Entonces, pero cuidan al predicador. Cuidan al predicador. Mira, te voy a dar 3 ejemplos para que ustedes visualicen, hermanos. Cuando le dice la Biblia que encaminen, dice, encaminen pues a los predicadores o a los evangelistas o a estos. ¿Ven qué dice Juan? Dice, encamínenlos. ¿Qué significa encaminar? Que los van a sacar en el camino y ahí vamos, vente, encamino. Te voy a llevar para que te vayas bien. ¿Eso es encaminar? ¿Qué significa encaminar, hermanos? ¿Tienes que ir a dónde? Pues te doy un burro para que te vayas. Porque cuán hermosos son los pies de los que anuncian ¿qué? ¿Quiénes son los evangelistas? Entonces, encaminar, no estás participando con el predicador. Mire, vamos a leerlo. Veamos ahí la carta de Juan. Versículo 6. El que lo tenga lo puede leer. 6. Tercera carta de Juan, verso 6. Los cuales han dado ante la iglesia testimonio de tu amor, y harás bien en encaminarlos como es digno de su servicio a Dios, para que continúen su viaje. Para que continúen su viaje. ¿Su viaje a dónde, hermanos? A ver, vamos a ponerlo al día de hoy. Yo vengo de Mazatlán. Y bueno, yo no sé ustedes, hermanos, por qué permiten eso de su gobierno, de nuestro gobierno. No lo entiendo. Todas las autopistas en Estados Unidos son gratuitas. Yo no lo entiendo. ¿Ustedes tienen dinero para pagar las autopistas? No tienen dinero para pagarlas, pero las tienen que pagar. Sí, ¿verdad?
Entonces uno viene, ¿quién ha manejado Mazatlán, hermanos? Se siente un abuso. ¿A poco no? Sale uno de Mazatlán, caseta, 260 pesos. ¡Wow! Y luego 85 y 130. ¿Y cómo pagar? Gracias a Dios llegas a Torreón. Gloria a Dios. ¿Y ahora qué? Me voy por 4 ciénegas. ¿Por qué? Porque no pagas. Imagínate, yo si quisiera hacer ese tramo, ¿cómo lo puedo hacer si no tengo para pagar las casetas? Entonces, los de Mazatlán me encaminaron para llegar acá. ¿Se fijan? Porque no llegué aquí por mí, sino porque los de Mazatlán me dijeron, ándale, síguele. Verso 17. Porque ellos salieron, los evangelistas, por amor del nombre de él, de Jesús, sin aceptar nada de los gentiles. 8. Nosotros pues debemos acoger a tales personas para que cooperemos ¿con qué? ¿Con qué estamos cooperando, hermanos? Con la verdad. Cuando usted cuida de su predicador, está cooperando no con él, sino con lo que predica, con la verdad. Por eso, hermanos, cuiden a sus predicadores. Cuídenlos, de veras. No lo digo porque yo sea predicador, lo digo porque la Biblia enseña que hay que cuidar a sus predicadores. Y hay iglesias que no cuidan porque no quieren tener predicador. Pero si los cuidas, harás bien, porque no cooperas con él, sino que estás cooperando ¿con quién? ¿Cuáles son? Como una hermanita. Estoy yo en Ciudad de México, hermanos, unas primeras misiones que hicimos. Estoy en Ciudad de México, ve la hermanita, muy humilde la hermanita, que Estado de México. Entonces me dice la hermanita, hermano, quiero darle algo. Le digo, ¿qué me quiere dar? Le quiero dar algo, hermano. ¿Pero qué me quiere dar? Esto. Me dio un billete de 50 pesos. ¿Ok? Que posiblemente para la hermanita era mucho. ¿Me entienden lo que estoy diciendo, hermanos? Yo dije, no, mi reacción es no. No me lo dé, maná. Hermano, por favor. No, lo que, o sea, yo estaba peleando. Pero yo sabía que si lo negaba, a lo mejor la estaba, ¿qué? Entonces dije, venga pues. Y yo cuando tú vas a la congregación a la que yo sirvo, al edificio que tenemos, gracias a Dios, y vas a mi oficina, tú entras a mi oficina, vas a ver en la pared muchas fotos, pero en la parte de abajo está el billete de 50 pesos. Porque me recordó la vida que lo dio ¿qué? Todo lo que tenía. O aquel hermano que yo estaba en Texas. Fíjate lo que me dijo. No lo digo para que ustedes lo hagan más, porque ya me voy mañana temprano, ¿ok? Escuchen lo que estoy diciendo. Lo digo por sus predicadores. Aquel hermano que yo estaba en Texas me llevó a una galería, a una plaza. Me llevó y yo pues iba caminando. Y entonces vimos una zapatería. Y me dice, ven hermano. Digo, ¿para qué? Ven. ¿Para qué? Que vengas. Y me dijo, escógete. Eran zapatos, hermanos, de piel de cocodrilo, piel de avestruz. ¿Quién sabe de qué piel era? Era buena la zapatería. Escógete los zapatos que quieras. No, mano, no. Escógete los zapatos que quieras. Ahora me pasó en Ciudad de México, mes de mayo. Que fui a Ciudad de México, hermano. Y el hermano me llevó también a una galería. Y me dice, a mí, a mi esposa y a mi hijo, hermanos. Y dice, les queremos regalar un par de zapatos a cada quien. Dijo, no, mano, es que usted no. Porque cuán hermosos son los pies que anuncian ¿qué? Fíjate. No, hermano, no. Mi esposa no quería, yo no quería. Calé decía así. ¿Tú entiendes? Y luego dice el hermano, los que te gusten. Los que te gusten. Yo dije, mira. Bueno, ¿qué estoy diciendo con esto, hermanos? No son los zapatos, no es el billete, es la acción de hermanos que con mucho amor te ayudan para continuar tu viaje. Y cuando llegué al gym, porque yo a alguien les doy un reporte con lo que hago siempre fuera, me puse ese día los zapatos y les conté.
Y viene una hermana, también compro, yo te compro unos, hermano. No, ya no. Sí, me los compro, pero pues eso es otra cosa. ¿Qué estoy diciendo con eso, hermanos? Cuiden a sus predicadores. Porque ¿cómo recibiste tú el evangelio? ¿Quién te instruyó? Y les digo a los hermanos, si tú tuvieras al apóstol Pablo, si hubieras vivido en el primer siglo, ¿qué hubieras hecho por el apóstol Pablo? Muchos, no, si yo le hubiera rogado como Lidia que se quedara en mi casa. No, hombre, yo lo hubiera, o sea, ¿a poco no? Y ahí está tu pobre predicador que nunca lo invitas a comer. Fíjense, hermanos, los derechos del predicador. ¿Tú crees que yo le digo a los hermanos, pónganme atención los que ven en el video? Ser predicador y tener dinero no hace sentido. ¿A poco no? Estar en esta posición para hacer dinero no hace sentido. Porque realmente nadie se dedica al evangelio para hacer dinero. Pero los que hacen mercadería es otra cosa. Pero nadie se dedica. Aquí no se hace dinero, hermanos. Solamente sale, ¿para qué, hermanos? Para sobrevivir. Yo trabajé mucho tiempo en una organización, en un corporativo. Mucho tiempo, hermanos. Si cuento con ustedes las bendiciones que me dio Dios a través de eso, no lo podrían creer. Entonces, ¿por qué nos dedicamos a esto? Porque las bendiciones son mayores. Porque el llamado se ha dado. Porque la encomienda se dio. Y ahora no tenemos opción. Hay días que ya no queremos predicar, pero tenemos que predicar siempre. A veces no tenemos dónde recostar la cabeza. Dice el hermano, ¿poco de veras? ¿De veras? Me ha pasado a mí, que llego bien torcido a la casa, porque me vine y me tuve que dormir en un aeropuerto y no tenía ni almohada. Me ha pasado a mí que antes de subirme al avión, hermanos, me quedo en la alfombra acostado y me quedo dormido del cansancio. Porque aquellos que han predicado saben lo cansado que es. Y saben lo difícil que es. Y después de andar todo un día con los hermanos, estás bien cansado. Pero ¿qué tal si son 5 días? No, hombre, ya. Yo vi la alfombra ahí y dije, me voy a acostar y me quedé dormido. Si no es por la hermosa que me dice, señor, usted es Ricardo. Ya se va el avión, espérate tantito, vamos. Y vámonos al avión. Entonces, cuiden a sus predicadores. Cuiden a sus predicadores. ¿Qué puedes hacer por ellos? Orar. ¿Qué puedes hacer ellos? Animarles. ¿Qué puedes hacer por ellos? Estimularles. Como ayer que los hermanos nos invitaron a cenar. A mí me estimuló mucho. Es una pareja recién casada, 4 meses. Y fíjate, pudiendo abrir su negocio, la dueña, no la gaviota, la dueña del... Pudiendo abrir su negocio, hermanos, lo cerraron para sacarnos a comer. Eso es un gran detalle, hermanos. Pero oigan mis palabras. Lo que perdieron, Dios se los va a reponer prontamente. Porque cuando uno le da al Señor lo poco que tiene, Dios te multiplica. Entonces, vamos a dejarlo en un descanso. Hemos hablado de lo que es un evangelista. ¿Ok? No lo decía por mí, no, ya le decía, hermano, ya me colocó bien feo. No, por sus predicadores. Tomemos 10 minutos de break y luego regresamos y continuamos el sermón. Dios les bendiga y les guarde. Shalom, shalom.